Entonces ese concurso se hizo a este lugar que te digo que estaba ahí por la Fuente de Petróleos y fue el último concierto que era el concurso final. Y llegó tanta gente que no podían entrar y llegaron los granaderos. Y Ah, se armó de la plano. bronca. Y llegó mi abuela y se acabó peleando con un granadero porque no la dejaban entrar. Total que acabamos debajo de la mesa porque se armaron los guamazos, se armaron las ¡Ah! cosas y tuvieron que... Y le echaron la culpa, claro, claro, como es de rock and roll, pasan estas cosas, No, es ¿no? que bueno, luego viene la otra parte que ya hablaremos de eso más adelante en la banda, ¿no? Pero lo que yo recuerdo es que yo veía a Enrique Guzmán que estaba ya saliendo de los Teen Tops y era solista. Ya había sido Teen Top, ya había hecho La Plaga, ya había hecho todo. Entonces, siendo solista ya se estaba lanzando. Entonces ya tocaban con una orquesta atrás de eso. Entonces fue un momento también de evolución dentro de los rock and rolleros, se volvieron solistas. Esto que es interesante también, César Costa también surgió de un grupo de rock, que eran los Black Jeans, que eran los más así sofisticados que tocaban todo. Y Enrique pues tuvo una gran carrera. Bueno, la sigue teniendo todavía, igual que César Costa. Chistoso que trabajé con ellos muchos años después, cuando ya éramos señores, y todavía nos entendíamos muy bien. Oye, pero por quienes eran tus padres, me imagino que también desde chiquito conocías artistas. Pues sí, porque mira, yo creo que yo nací en un estudio de televisión. Sí, no cree. Nació Bueno, en teatro y televisión. Mi padre Los me dos. llevaba a Televicentro a ver cómo grababan. En esos tiempos empezaba la televisión, la primera, digamos, hablamos de los 60, 55, 60, y ya en 60 es cuando me mandan castigado a un colegio militar de Estados Unidos por rock and rollero. Pero vengo a trabajar. Pero por eso fue como un castigo. Pues mira, es que decían que estaba yo pidiendo el piso, que ya no iba a la escuela, Por tu grupo que y todo el me rollo. iba de gira con Julissa a toda la provincia. Bueno, era yo como ya, la familia me hizo una especie de consejo familiar y me mandaron al colegio militar. Cosa que me agradezco porque me organizó, me hizo responsable, los valores que aprendí en el colegio militar me dieron la disciplina, la continuidad y la integridad de ser de una forma un luchador, ¿no? Entonces yo creo que ese colegio me marcó mucho. Lástima que era una época muy difícil porque era la época de la guerra de Vietnam, la época de la crisis de los misiles. ¿Te acuerdas cuando en Cuba? Pues, ¿De Bahía de Cochinos? Pues no, pues un poquito antes todavía, fíjate. La Bahía de Cochinos ya vino después, que fue un fracaso que no funcionó. Pero lo que es el momento que vivíamos, mi escuela estaba rodeada de bases militares. ¿En dónde estabas? En Texas, Texas. Bueno, con puros Trumps y puros Pattons. Así que así yo la verdad que la veía así. Porque, y no había mexicanos, ¿no? Sí, había, no, claro que ¿Contigo sí había? Bueno, en el colegio había muchos mexicanos, No había me muchos digas. sudamericanos y había una cantidad de gente que eran los mexicanos nativos de Texas. Este podshow es presentado por The Makeup Center. Lo que más me impactó cuando llegué a Estados Unidos la primera vez es que vi que eran bebederos de hombres y bebederos de blancos y bebederos de negros. Qué grueso. Baños de blancos y baños de negros. Los negros atrás del camión. Yo decía, ¿cómo es posible? Todavía no había mezcla. No había esa integración racial. Esa integración. Que después se volvió tan importante. Pero todo eso viene ya a partir de los 60. En los 60 es cuando vienen los cambios grandes, ¿no? Entonces, yo creo que los 50 fue el primer empujoncito en cambiar la vida de los jóvenes. Y entonces, pues, empiezan a surgir estos cafés cantantes que eran tan famosos en mucho tiempo, y luego pues empiezan a aparecer algunos artistas. En México, en esa época, todo llegaba 5 años tarde. Las películas, la música, todas las cosas, llegaba tarde porque no había continuidad en eso. Pero la radio era muy importante en la música, porque era la que promovía la música del momento. La televisión, pues así empezaba a tener sus programitas, y además evolucionó, empezó una cosa que se llama Discoteca Orfeón Agogó. Famosísima. Pues también, ahí empezaba ya a ver la música de rock and roll, ¿no? Pero también había muchos baladistas, y venía mucha gente de España, venía mucha gente de otras partes, y fue toda una historia maravillosa que yo viví, tuve la suerte de vivirla, y a mi regreso de Estados Unidos, que fui trabajando yo en varios lugares, en varias estaciones, cosas, tuve la suerte de vivir la época de oro de la televisión para mí. Fueron los 70, los 80, los 90 y los 2000. Esas épocas para mí fueron 40 años. Bueno, yo estuve 55 años en Televisa. ¿55? 55 años. Yo salí de ahí en 2016 y ya fui a poner mi propia empresa, pero yo ahí aprendí a hacer todo. Porque mi papá me dijo, aquí no vienes a ser un juniorcito, aquí vienes a trabajar. Entonces, pues hice mi servicio militar con los camarógrafos
con todos los de videotape y toda esa gente. Entonces me hice cuatísimo de todo desde Servicio abajo. militar. Y además me mandaban, pues hacían de todo. Que quiero que sepan que su papá, el señor Luis de Llano Palmer, es uno de los iniciadores y fundadores de la televisión en este país. De ahí sí, desde cero. De cero. De cero, tan de cero que cuando llegó a México, venía de Nueva York, de estar trabajando en la radio, y llegó el Televicentro, iba a ser un lugar para hacer la W. La W se iba a cambiar de ayuntamiento a ese lugar, y los estudios no eran de televisión, eran de radio. Entonces, todo el tiempo estaban construyendo un foro, tirando las cosas, pero no había técnicos, no había nada. Entonces mi papá se sentaba en un estudio que tenía un escritorio y decía, bueno, tengo que ir a reclutar gente. Claro, no había técnicos porque no había industria, no existía. Se salía a la calle y decía, a ver, usted, ¿le gusta la televisión? ¿Qué es eso? Pues mire, es así, camarógrafo. Y así empezó a agarrar gente, camarógrafo acá, operador de audio, musicalizador. Este podshow es presentado por Madisco. Si de higiene personal se trata, usa Madisco. Y así hermoso. Y a entrenarlos ahí, sobre la marcha. Los ingenieros, pero acuérdate que los técnicos no eran ingenieros. Algunos venían del Politécnico, que eran técnicos, eran ingenieros de electrónica. Pero la gente de los camarógrafos no eran ingenieros, eran pues gente que podía haber sido mesero, podía haber sido... Era un oficio. Un oficio, pero aprender ya lo que es estar en un estudio y eso es otra cosa. Entonces empezaron a armar los staffs y luego los actores, los grupos de actores, y empezó lo que era la primera competencia que hubo en la televisión, que fuera del Canal 2 y del Canal 2 y Canal 4, que fue la primera guerra de las televisoras que hubo en México, ¿eh? No fue la otra que dicen que fue cuando se hizo Televisa. No, pero era de ustedes también el 4 y el 2, ¿no? No, al principio la televisión era del señor, el director, el dueño era el señor O'Farrell, el señor Rómulo O'Farrell. Y el Canal 2 lo manejaba, era del señor Descarga Vidaurreta, que era el papá de Emilio Milmo, que era el Tigre. El Tigre. ¿no? Pero esa primera competencia fue pues, muy emocionante, ¿no? Porque pues, no se querían. Se hacían todo tipo de broncas. Ah, no, en serio, antes de que fueran socios. Antes de que fueran socios. Eran competencia. Una competencia. No me digas, eso de no sabía. De actores y de lugares. De repente, pues sí, no se pelearon nunca hubo eso, pero sí había una especie de rivalidad absoluta. Rivalidad que existe. Hasta que un día le dijeron a mi papá, el señor Azcárraga Vidaurreta, don Luis, venga para acá. Oiga, no se vaya usted a enojar, antes que nada, no se vaya usted a enojar. Pero nos ha pedido el presidente que nos juntemos con el señor O'Farrell y con el señor Camarena, González Camarena, que por cierto esta calle de aquí se llama González Camarena, un gran precursor de la televisión, desarrolló un sistema de televisión a color increíble y fue el dueño del Canal 5 al principio. Ah, no sabía, qué buena onda. Entonces se juntaron el Canal 2, 4 y 5 y se formó un consorcio que se llamó Telesistema Mexicano, que fue el que empezó ya en los 55, 56, ya empezó esa gran televisión que había en blanco y negro, donde empezaron a ver teleteatros, empezaron a ver programas cómicos, empezaron a ver programas musicales. Bueno, la verdad es que era increíble. Pero a tu papá, ¿qué le dijeron? Oiga, señor, perdón que le llame, te dijo el señor Vidaurreta, a tu papá, ¿qué quería? No, mi papá. Sí, ¿qué creen de él? Bueno, un día estaba mi papá en Nueva York trabajando y llegó don Emilio Azcárraga Vidaurreta y le dijo, usted trabaja allá arriba en la NBC en Nueva York, donde está Rockefeller Center, ¿por qué no se baja a ver cómo es la televisión? Entonces mi papá se bajaba en las tardes porque tenía gafete. ¿Te acuerdas que los gafetes eran de oro, no eran lobos? Si tenías gafete eras bueno, ya sabes, todo. Uy, aquí tenemos gafete aquí, man. Entonces bajaba. ¿Sí? Ah, nomás ustedes dos. Mira, aquí tenemos dos picudas. Dos que traen el gafete nomás. Llegó el papo del desmore.